Gracias. ¿Cómo están? Excelente, bendecidos, agradecidos con el Señor. Gracias a Dios porque el Señor nos ha dado vida hasta este momento. Y como les comentaba, la verdad es que estoy muy emocionado con esta serie. Es una serie que me tardé varios años, como les comentaba la semana pasada, varios años en estarla preparando y en estarla viviendo. Porque algo que a mí me gusta hacer es compartir algo, por supuesto, que yo esté viviendo, ¿verdad? Si no, entonces no tengo el valor moral para poderlo estar, para poder compartirlo. Entonces, fíjate, el tema se llama hábitos. Dice, pequeñas disciplinas, grandes resultados. Di conmigo, pequeñas disciplinas, grandes resultados. ¿Cuántos quieren tener? A ver, di conmigo, grandes resultados. ¿Cuántos quieren tener grandes resultados en sus vidas? Y para ello no necesitamos hacer grandes cosas. Muchas veces es lo pequeño, como veíamos en como fichas de tipo dominó, como una empuja a la otra y esa a la otra y esa a la otra, y como todo un muro grandote puede caer, ¿verdad? Que eso representa tu vida, cambios, los cambios que tú y yo queremos ver. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Y para comenzar, quiero que me pongan atención con esta pregunta. Quiero yo contarles. ¿Saben qué fue lo que yo hice el viernes al despertarme? ¿Qué creen que yo hice el viernes al despertarme? El viernes al despertarme, lo que hice fue lo mismo que hice el jueves. Y lo mismo que hice el miércoles. Y el martes. Y el lunes. Y lo más seguro es que tú hiciste el viernes, en la mañana al despertarte, lo mismo que tú hiciste el jueves, e hiciste el miércoles y el martes. ¿Sabes por qué? Porque somos gente de hábitos. Somos gente de hábitos. Hay muchas cosas que tú y yo hacemos de manera automática. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que de repente llegan a un lugar o van manejando y de repente dicen, ay, ¿y cómo llegué? ¿A alguien le ha pasado? ¿Cómo llegué? La verdad ni me acuerdo por dónde, bueno, ya sé por dónde me vine, pero casi hay muchas cosas que las hacemos de manera automática. De hecho, hay un estudio que hicieron en la Universidad de Duke. Publicó un estudio donde más del 40% de las acciones que hacemos a diario son el resultado no de toma de decisiones, sino de hábitos que ya tenemos. De hábitos que nosotros desarrollamos. Fíjate, el 40%, más del 40% de las cosas que tú haces que ni siquiera tú decides. ¿Me estás poniendo aquí atención? 40% de las cosas que tú haces ni siquiera tomas tú la decisión de llevarlas a cabo. Lo haces de manera automática, porque ya es un hábito en tu vida. Mucho de lo que haces a diario no es el resultado de tus decisiones, sino de tus hábitos diarios. Tus hábitos diarios. A lo mejor te levantaste el viernes, regresando a ese punto, y quizá comenzaste a ver tus redes sociales, comenzaste a ver el Instagram, o comenzaste a ver Facebook, o comenzaste a ver tu correo electrónico, o a lo mejor oraste, le diste gracias a Dios, leíste la palabra, te bañaste, te vestiste, conduciste por el mismo camino, o tomaste el mismo autobús, lo que hayas tomado, ¿verdad? Tareas en el trabajo de manera automática muchas veces, o en la casa. Hacemos muchas cosas, regresas a casa y, como te decía, a veces ni nos acordamos cómo fue que llegamos a donde estamos, porque lo hacemos de manera automática. A lo mejor llegaste a tu casa e hiciste lo mismo que siempre haces. A lo mejor viste una película de Netflix, o a lo mejor hablaste con alguien, viste una serie, hiciste algo, pero de manera
habitual, ¿verdad? Como lo haces de manera habitual. Quizá estabas con tu esposa, te acercaste con ella, ya en la noche ya estaban por dormirse, la volteaste a ver, le hiciste ojitos, te rechazó como ha pasado en otras ocasiones, te volteaste todo enojado y otra vez a dormir, y al siguiente día otra vez lo mismo, ¿verdad? De manera habitual. Hábito, porque mucho de lo que hacemos a diario es el resultado no de tus decisiones, sino de tus hábitos, de cosas que tú haces de manera habitual. Y si tú quieres que el 2024 sea un mejor año, lo que tenemos que hacer es cambiar de hábitos, porque nos convertimos en lo que hacemos a diario. Tú eres lo que haces diariamente. Tú y yo somos lo que hacemos diariamente. Y si recuerdan, la semana pasada les recomendé 3 libros que están muy buenos. Si no los has leído, te los recomiendo. Uno de ellos se llama Hábitos Atómicos. Ese libro está buenísimo, se lo regalé a Regis, y ya varios en mi casa lo han leído. Otro libro se llama El Poder de los Hábitos, también se lo recomiendo. Otro libro se llama El Efecto Compuesto, también está buenísimo. Si dices, pastor, ¿qué libro me recomiendas leer en este año? Alguno de esos, o lee los 3. Por supuesto, la palabra del Señor es importante, es lo primero, ¿verdad? Pero un libro que también te puede ayudar mucho, alguno de esos 3 libros. Mira, a veces decimos, yo quiero estar cerca de Dios. Yo quiero estar cerca de Dios, o yo quiero en este 2024 tener buena salud, o quiero tener una mejor salud financiera también. Y decíamos que las metas, por lo regular, las metas que todos los que estamos aquí tenemos son muy similares. O sea, nadie dice, en este año quiero que mi colesterol esté altísimo. No, o no decimos, en este año me quiero endeudar más. No, por lo regular las metas que tenemos son muy similares, ¿verdad? Quiero estar más cerca de Dios, quiero llevarme bien o mejor con mi pareja, quiero ser más saludable, etcétera, ¿verdad? Las metas no es el problema. Y muchas veces intentamos, pero no vemos decíamos la semana pasada que no vemos el progreso tan rápido como quisiéramos. Comenzamos a hacer algo y no vemos el progreso tan rápido como quisiéramos, y sacamos una conclusión errónea. Y decimos, las pequeñas decisiones, buenas o malas, no tienen importancia. Si hago esto, si no lo hago esto, no tiene mucha importancia. Pero no nos damos cuenta que nuestra vida es la suma de todas las pequeñas decisiones que tomamos. Nuestra vida es la suma de todas las pequeñas decisiones que estamos tomando todos los días, constantemente. Tú y yo somos, el día de hoy tú eres lo que tú has decidido ser. Mira, lo mejor que tú y yo podemos hacer en la vida es entender esto. Tú eres la suma de tus decisiones. No eres lo que otra persona hizo de ti, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos ese sentimiento de víctima de, es que yo soy así porque él, es que yo soy así porque ella, es que yo soy así porque el gobierno, es que yo soy, y todo el tiempo le estamos echando la culpa a otros. Tenemos que entender y mira, la diferencia entre una persona madura y una persona inmadura es que la persona madura entiende que él es el resultado de sus decisiones. Tú decides. Yo siempre les digo en mi casa, es que me estás haciendo enojar. Le digo, tú decides. Tú decides. Tú decides si te enojas. Tú decides si confías. Tú decides si esperas en Dios o te pones todo angustiado. La decisión es de cada persona. Yo decido cómo voy a reaccionar a las situaciones que vienen a mi vida. Es tu decisión, es mi decisión, ¿verdad? Nuestra vida es la suma de todas las pequeñas decisiones que tomamos. Y decíamos la semana pasada, las metas no determinan el éxito, porque todos tenemos metas similares. No son las metas, son los hábitos, los procesos, los sistemas que tenemos para alcanzar las cosas. Y decíamos la semana pasada, hablábamos de un hombre llamado Daniel que tenía un sistema, que tenía un proceso. Veíamos cómo Daniel, cuando pensamos en Daniel en
¿En dónde? En el foso de los leones, ¿verdad? Pensamos de Daniel en el foso de los leones. Y eso es muy importante cuando Daniel estuvo en el foso de los leones. Pero es muy sobrenatural cómo un hombre lo metieron al foso de los leones y salió vivo al siguiente día. Eso es algo impactante, ¿verdad? ¿Ustedes han visto esos videos donde un hombre está jugando con un león? ¿Alguno de ustedes ha visto? O sea, la verdad es que es impactante. Ahora, ese león muchas veces está amaestrado, está domesticado, ha vivido o desde pequeñito lo han tenido. Pero en el caso de Daniel no era así. Era la primera vez que se estaba viendo con esos leones, ¿verdad? Fue algo sobrenatural. Pero ¿sabes qué es lo que más me impacta de Daniel? Que dentro de todo el reino de Persia, Daniel fue de los 120 que sobresalieron. Daniel sobresalió. Y de esos 120, él fue el mejor. Él era el mejor de los mejores. Él era el mejor de los mejores. ¿Cómo fue que llegó Daniel a ser el mejor de los mejores? ¿Crees que de repente fue por suerte? ¿Crees que fue porque de repente llegó a ese nivel? ¿O era porque él tenía un hábito, o tenía un sistema, tenía un proceso, una manera de ser? Y vamos a ver que en la vida de Daniel así fue, ¿verdad? Y les comentaba yo que este hombre llamado James Clear, en su libro Hábitos Atómicos, él dice: no te elevas al nivel de tus metas, tú no creces al nivel de tus metas, más bien dice caes al nivel de tus sistemas, tus procesos. No solamente pienses en el qué piensas lograr en este 2024. No solamente es el qué, sino cómo lo voy a lograr. ¿Cómo lo voy a alcanzar? ¿Cómo voy a alcanzar ese hábito? ¿Cómo voy a alcanzar eso que quiero? No solamente el qué, o cómo voy a dejar ese hábito, eso que me está haciendo daño. ¿Cómo lo puedo dejar? No solamente el qué, sino el cómo, ¿verdad? Por ejemplo, quiero dejar el mal hábito de ser impuntual, que es un mal hábito que desgraciadamente tenemos como mexicanos, y no solamente como mexicanos, como hispanos, ¿verdad? Yo recuerdo que por varios años estuve trabajando en una empresa multinacional, y cuando teníamos reuniones con los gringos, si decían a las 9, ahí estábamos todos al 5 para las 9, ¿verdad? Sabíamos que íbamos a tener la reunión con ellos y ahí estábamos todos. Pero cuando era solamente una reunión local, era 9:05 y todavía no comenzábamos. Eso no estaba bien, ¿verdad? Pero es parte de la cultura. ¿Cómo le hago? Digo, ok, me pongo la meta de este año voy a ser puntual. ¿Qué tengo que hacer? No solamente es el qué, sino es el cómo. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, a lo mejor voy a dejar todo listo, mi ropa, el celular o mi despertador. No lo voy a poner a un lado. ¿Qué pasa si lo pongo a un lado? Lo apago y otra vez vuelve a sonar a los 9 minutos y lo vuelvo a apagar. Y otra vez, ¿qué es lo que puedo hacer? A lo mejor, ¿cuál es otro de los procesos? Lo pongo lejos, de tal manera que esté sonando y que suene y suene y suene hasta que me levante. Entonces, pero lo voy a poner lejos, por ejemplo. Ya me di cuenta que siempre llego 20 minutos tarde. Bueno, me voy a levantar 20 minutos antes. O sea, no solamente es el qué, es el cómo. ¿Qué tengo que hacer, verdad? Comenzar el hábito de hacer ejercicio, por ejemplo. No solamente, ok, voy a hacer ejercicio, sí, pero ¿cómo? ¿A qué hora? ¿Cuántos minutos? ¿Verdad? Un proceso, todo eso, ¿verdad? Quiero estar cerca de Dios. Bueno, ¿cómo voy a estar cerca de Dios? Tengo que aterrizar la meta que me estoy yo poniendo. ¿Qué voy a hacer para poder lograr lo que quiero hacer, verdad? Porque decíamos la semana pasada, las personas exitosas hacen constantemente lo que otros hacen ocasionalmente. Las personas exitosas hacen constantemente lo que otros hacen ocasionalmente. Esto habla de hábitos. Di conmigo, hábitos. Por eso hoy vamos a hablar de sistemas, de procesos,
de cómo lograr nuestras metas desde una perspectiva espiritual. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y veíamos cómo, decíamos cómo Daniel fue una persona que sobresalió. Entre todo el reino, él era de los 120 mejores. Pero de los 120 mejores, él era el mejor. Él era el mejor de los mejores. Y fíjate lo que dice Daniel 6, versículo 4. Versículo 3. Dice: y tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas por sus extraordinarias cualidades, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. El rey dijo: pongámoslo al frente. Él es extraordinario, tiene extraordinarias cualidades. Pongámoslo a él al frente. ¿Cómo fue? ¿Qué hay detrás de esta historia? ¿Qué es lo que nadie vio que llevó a Daniel a ese punto? A ser una persona extraordinaria. A que el mismo rey dijera: pongamos a Daniel, él es el mejor de los mejores. Porque recuerda que las acciones que nadie ve dan los resultados que todos quieren. Hay muchas cosas que quizá la gente no está viendo que tú estás haciendo, pero va a dar los resultados. Tus hábitos. Di conmigo: hábitos. Mira, la diferencia, decíamos que la diferencia entre aquellos que alcanzan lo que quieren y aquellos que no lo alcanzan son sus hábitos. No las metas, porque las metas son las mismas. Los hábitos. ¿Qué hábitos tú tienes? ¿Qué acciones tú llevas a cabo? Ahora, tú sabes que el éxito genera celos. Y eso fue exactamente lo que sucedió con Daniel, ¿verdad? Sus enemigos trataron de encontrar debilidades en Daniel. Hagamos algo, porque si no lo van a poner arriba de nosotros. Y es un judío, y ¿quién se cree verdad? Para estar al frente de nosotros. Y buscaron cómo dañarlo, pero no encontraron nada. Fíjate lo que dice los siguientes versículos. Dice: entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él, porque fíjate cómo era Daniel. Era digno de confianza y no era negligente ni corrupto. Si tú tienes un negocio, ¿te gustaría tener a Daniel como empleado? Digno de confianza. No era negligente, era diligente, activo. Era una persona que actuaba. Era una persona que no tenías que estarle diciendo, arreándolo, ¿verdad? Peleándote con él. No, él hacía las cosas. Era una persona productiva. Dice: no era negligente ni corrupto. Entonces dijeron: ¿cómo le hacemos? No encontramos ningún error en una persona íntegra. ¿Cómo le hacemos con Daniel? ¿Cómo lo tiramos? No hay forma de tirarlo. Y entonces lo que hicieron, dijeron: bueno, la única manera de encontrar un error en él es algo que tenga que ver con su Dios. Entonces lo comenzaron a ver y dijeron: ok, él todos los días adora a su Dios. Él todos los días busca a Dios, 3 veces al día. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a hacer que el rey imponga una ley, que quien adore a cualquiera que no sea el rey durante 30 días, lo metan en el foso de los leones. Ok, pues vamos a hacerlo. Y entonces hicieron que el rey promulgara esa ley. Y fíjense lo que hizo Daniel. Versículo 10, Daniel 6:10 dice: y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, el edicto de que nadie podía adorar a nadie más que al rey, dice, entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén, y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, dándole gracias. ¿Qué dice ahí? Como acostumbraba a hacerlo. Él ya tenía un hábito, una costumbre. ¿Cuál era su costumbre? ¿Cuál era su hábito? Orar 3 veces al día. Él buscaba a Dios.
En la mañana, quizá después del desayuno decía, es mi tiempo de oración. O quizá antes de desayunar. O quizá cuando se levantaba decía, es mi tiempo para buscar a Dios, para clamar a Él, para descansar en Él, para poner todas mis cargas, todas mis dudas, todos mis temores, ponerlo en las manos de mi Creador, del Rey de Reyes, del Señor de los Señores, de quien tiene el control de todas las cosas. Padre, tu palabra dice que yo eche mi carga sobre ti, que tú me vas a sostener, Padre. Aquí está todo. Y en ese momento él se descargaba, ¿verdad? En la mañana. Luego en la tarde, no importaba que tuviera mucho o poco trabajo, él decía, es mi tiempo de oración, y buscaba a Dios. Y en la noche, antes de ver cualquier cosa, antes de quizá revisar su correo o ver alguna serie, él decía, no importa que no haya visto esta película, mi tiempo con Dios es lo más importante. Y entonces él dice este versículo, él le dio gracias a Dios como acostumbraba a hacerlo. Era una de sus costumbres. Eso es lo que hizo a Daniel diferente. No su meta de ser excelente, sino el hábito, sino el sistema, el proceso que él tenía de buscar a Dios, que seguramente eso lo llevaba a hacer otro tipo de cosas, ¿verdad? Esa era la diferencia. Y mira, no subestimes la capacidad de Dios para hacer de un hábito pequeño que tú tengas grandes cosas en tu vida. Un hábito pequeño que tú lleves a cabo en este año puede hacer una grande diferencia si tú se lo permites a Dios. Un hábito pequeño. Cualquier área de tu vida puede ser exitosa con hábitos pequeños, con hábitos positivos que honren a Dios. Mira, con el tiempo, un hábito pequeño puede hacer una grande diferencia. Tú puedes decir, bueno, ¿qué? Por ejemplo, alguien que dice, bueno, ya es momento de que comience a mover este cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué no 20 minutos? ¿Por qué no comienzo a caminar 20 minutos? 20 minutos diarios. Y tú puedes decir, eso no va a hacer la diferencia. Pero puedes comenzar con 20 minutos. Es que no tengo tiempo. Bueno, ¿por qué no 10 minutos le dedicas a leer un capítulo de la palabra? Y al rato quizá no van a ser 10 minutos. Van a ser 15 minutos y te vas a dar cuenta que esos 15 minutos no es nada y vas a necesitar más tiempo para estar con el Señor. Mira, un hábito puede hacer una grande diferencia en tu vida. Y el día de hoy quiero compartirte un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida. Como yo te comentaba, esta serie la estuve preparando por mucho tiempo y yo, por supuesto que puedo decir como el apóstol Pablo, ¿verdad? No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, pero una cosa hago. Y esto es bien importante, pero una cosa hago. No que lo haya alcanzado ya. Yo creo que a todos nos hace falta mucho. Imagínense el apóstol Pablo diciendo, yo no soy perfecto, no lo he alcanzado, pero una cosa hago. Y eso es lo que te invito a que tú hagas. Mira, cuando comenzamos, y se los he dicho en otras ocasiones, cuando comenzamos el año decimos, tengo estas son mis 10 resoluciones de año, o mis 12 resoluciones de año. Tenemos un montón de resoluciones y comenzamos bien animados y las estadísticas dicen que para cuando termina el mes de enero ya la gente dejó de ir al gimnasio, ya la gente dejó de leer la palabra, ya la gente dejó de hacer las cosas que se había planeado hacer, ¿verdad? Yo sinceramente estoy esperando a que llegue febrero, porque luego a veces donde uno va a hacer ejercicio está lleno en este mes, ¿verdad? Digo, ya que se vayan, ya que se desanimen, ¿verdad? Porque así pasa. En enero todos bien animados. ¿Y sabes cuál es el problema? De que nos ponemos muchas metas. Y el apóstol Pablo decía, pero una cosa. Enfócate en una cosa. No te enfoques en 10. Enfócate en una. Pregúntale a Dios, Señor. Y como decíamos la semana pasada, no te hagas metas de qué debo cambiar, sino más bien en quién, Dios, tú quieres que yo me convierta. ¿Qué quieres tú que yo llegue a ser en este año 2024? ¿Quién soy? Porque mira, si tú quieres cambiar,
Si tú quieres cambiar en tu vida, no solamente es cuestión de cambiar tus metas, tienes que cambiar tu identidad. ¿Quién eres? Si tú sigues diciendo yo soy un perdedor, o si sigues diciendo yo soy una persona impuntual, o si sigues diciendo yo soy una persona que es que no, a mí eso del ejercicio no se me da, eso de ser disciplinado no se me da. Desde ese momento tienes esa identidad. Es que es bien difícil ser cristiano. Pero cuando tú comienzas a llamar las cosas que no son como si fuesen, y dices, yo ya no fumo, yo ya no tomo, porque sé que eso me hace daño. Yo ya no estoy comiendo de más, yo ya dejé eso, yo ya dejé ese mal hábito. Yo soy puntual, yo soy una persona que se esfuerza, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que en quién te quieres convertir en este 2024? Pregúntale al Señor, ¿en quién te quieres convertir? Un hábito. Mira, un hábito al año te puede hacer la diferencia. Enfócate en una sola cosa en este año. Y el próximo año en otra cosa. Y el próximo año en otra cosa. Imagínate que todo el tiempo tienes tu foco, tienes tu enfoque en una sola cosa durante un año. ¿Crees que vas a cambiar? Por supuesto que sí. A diferencia de los que tienen 20 resoluciones, 10 resoluciones, 5 resoluciones, enfócate en uno. Pero en 5 años vas a ser 5 veces mejor. 5 cosas diferentes. En 10 años, 10 cosas mejor. Mira, te voy a hablar un poquito de ciertos hábitos que he comenzado yo a desarrollar por varios años. Por ejemplo, mi tiempo con Dios. Una persona, su relación con Dios, no de la noche a la mañana tú dices, ay, quiero estar bien con Dios, y al siguiente día, wow, tengo una relación preciosa con Cristo y Él me habla y me siento con paz. No importa lo que yo esté viviendo, puedo tener la paz de Cristo. No sucede de la noche a la mañana. Son hábitos que tú vas desarrollando, ¿verdad? Que oras, que lees, que decides, pones un horario, dices, a tal hora va a ser mi cita diaria con Dios. En determinado lugar esto voy a hacer, voy a tener un objetivo, voy a leer cierto libro, me voy a meter un plan de lectura, voy a hacer algo, ¿verdad? Una de las cosas que yo hago, por ejemplo, es levantarme muy temprano a la hora en la que yo sé que no hay nadie que esté despierto, que nadie me pueda molestar y yo pueda comunicarme con mi Padre, pueda yo estar caminando, estoy en la sala y me voy a la cocina y regreso y estoy adorando al Señor. Cuando me di cuenta ya caminé como 7,000, 8,000 pasos, ¿verdad? Porque estoy caminando rápido, eso, por ejemplo, lo desarrollé en el tiempo de la pandemia. Comenzar a caminar. Y son como, no recuerdo ahorita cuántos kilómetros, pero son kilómetros, ¿verdad? Que estás caminando rápido mientras estás orando, mientras estás leyendo, mientras Dios te está hablando. Y ya estás desarrollando algo, ya estás haciendo de alguna manera ejercicio, ¿verdad? Que no es algo tan gravoso y que tú dices, pero ¿qué diferencia puede suceder cuando caminas? Mucha. ¿Qué diferencia puede suceder? ¿Qué diferencia puede hacer el que tú dediques 10 minutos todos los días a orar? Comenzando quizá con 10 minutos, que al rato los 10 minutos no va a hacer nada. A leer un plan de lectura bíblico y comienzas a caminar y a declarar, Cristo es mi ayudador, Cristo es mi fortaleza, tú estás conmigo. Otra de las cosas que yo hice también fue, todos tenemos ciertas luchas, ciertos temores, ciertas preocupaciones. Y la manera en la que tú y yo tenemos que luchar contra toda esa lucha. ¿Cuántos saben que la principal batalla que tú y yo tenemos es una batalla espiritual? En la mente. El campo de batalla está en nuestra mente. Lo mejor que tú y yo podemos hacer es, ok, yo siento que no puedo, como les decía la semana pasada. Bueno, pero ¿qué dice Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, tú estás conmigo, tú me fortaleces. Y lo que yo hice fue hacer una serie de declaraciones que reforzaban lo que yo quería recordar y tener presente.
Por ejemplo, hubo un tiempo en mi vida en que yo tenía unos ataques de angustia terribles, porque estábamos atravesando un tiempo muy difícil. Y lo que yo hice fue declarar, ¿verdad? Hoy reconozco tu presencia y poder, refiriéndome a nuestro Padre, ¿verdad? Hoy reconozco, Dios, tu presencia y tu poder todo el tiempo conmigo. Señor, en este año yo soy un hombre que confía completamente en ti. Yo confío. Si tú no te preocupas, Dios, yo no me preocupo. El mundo se puede estar viniendo de cabeza, pero Padre, tú eres, como estábamos cantando, Señor, tu fuerza es mi sostén, tú eres mi roca eterna, tú eres mi fundamento, Señor. Tú eres mi fundamento, tú eres mi piedra angular, como lo estábamos cantando hace rato, ¿verdad? Desarrollé una serie de declaraciones. Y en su momento yo las leía, las oraba, ¿verdad? Y dije, bueno, ¿por qué no en lugar de, cuando yo me levanto, en lugar de comenzar a ver el Instagram y al rato a lo mejor, quizá a algunos les ha pasado, comienzas tu día envidiando y ya se fue y ya hizo y no sé qué y viendo a otras personas? ¿Por qué no comenzar tu día dándole gracias a Dios? Mejor, algo que muchas personas recomiendan es: no veas tu celular la primera hora. ¿Por qué no le das gracias a Dios? ¿Por qué no desarrollas ese hábito de comenzar tu día dándole gracias al Creador? Dale gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. ¿Y qué es lo que yo hago? Mientras me estoy poniendo el pants para luego hacer ejercicio, mientras me estoy cambiando, mientras me estoy lavando los dientes, grabé las declaraciones de fe y las comienzo a escuchar. Y comienzo a declarar, ¿verdad? Mientras me estoy poniendo los tenis, mientras me estoy poniendo la ropa, lo que sea, ¿verdad? Lavándome los dientes. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque el día de hoy me enfocaré en mis metas para lograr lo más importante. Voy a vivir en fe, Señor. Gracias, Padre. Y comienzo a escuchar esas promesas que yo mismo grabé con mi voz. Y eso es, por ejemplo, un hábito que ya tengo. Y comienzo a darle gracias y a hacer ciertas declaraciones que son importantes, ¿verdad? Otro de los hábitos que tengo, que es un hábito que tengo desde hace mucho y que mis papás también nos empujaron para hacerlo, es el confiar en el Señor con nuestro diezmo. Cada vez que el Señor me bendice, yo digo: Señor, esto es tuyo. Eso ya es algo que lo hago de manera natural, ya ni lo pienso. Ya sé que el 90% bendecido es mejor que un 100% sin su bendición. Y he visto la mano de Dios, como Dios me ha bendecido, como Dios me ha ayudado. Puedo confiar en el Señor. Nunca, por ejemplo, con mis hijos, nunca mis hijos me han preguntado: oye, papá, o oye, mamá, a Regis, ¿verdad? ¿Vamos a ir este domingo a la iglesia? Ellos saben que eso no es negociable. Saben que el domingo lo dedicamos para buscar al Señor. Y es uno de los mejores hábitos que mis hijos y que nosotros tenemos, ¿verdad? El reunirnos, el estar con nuestra familia, el adorar al Señor, el buscar a Dios, ¿verdad? En cuanto a cuestión de salud, por ejemplo, en su momento en mi casa decidimos: bueno, dejemos el refresco. Vamos a dejar los refrescos. Vamos a dejar el agua de sabor. En mi casa tomamos agua simple. Claro que cuando vamos a algún lugar, pues si nos ofrecen un refresco, pues lo disfrutamos. Vamos a casa de mis papás. Mi papá hace un agua de limón deliciosa, con poca azúcar, ¿verdad? Que mis hijos disfrutan. Vamos a ir a casa de mis abuelitos, por fin agüita de limón, ¿verdad? Deliciosa. Pero son hábitos que uno va desarrollando. Dejamos de comprar cereales. Muy pocas veces llegamos a comprar cereales, ciertos carbohidratos. Solo, por supuesto, hay casos especiales, el cumpleaños, bueno, pues te comes el pastelito, un pedacito, ¿verdad? Muchas cosas, poco a poco vas desarrollando. No necesariamente lo tienes que hacer todo al momento. Lo más importante es, ¿qué quieres hacer? Como decíamos, a lo mejor tú dices: es que, pastor, yo estoy bien flaco, yo tengo que subir de peso. O, pastor, es que en este año ya decidí, ahora sí, voy a bajar 15 kilos. Y como les decía, el problema no es eso. El problema es que luego bajas los 15 kilos
y luego los vuelves a subir, porque ya lo lograste. Y por eso les decía, el punto no es ponerte una meta de qué, sino de quién. ¿En quién te quieres convertir? Me quiero convertir en una persona saludable. ¿Cómo actúa una persona saludable? ¿Qué come una persona saludable? ¿Qué acciones lleva a cabo una persona que ama a Dios? Una persona que quiere ser un verdadero discípulo, un verdadero seguidor de Cristo. ¿Qué hábitos desarrolla, verdad? Ahora mira, hay hábitos claves. Hay hábitos claves en la vida que detonan otros hábitos. No sé si a ti te pasa que cuando por ejemplo, haces algo, eso detona que tú hagas otras cosas. Son hábitos claves, tanto buenos como malos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un partido, cuando juega la selección, porque es la única vez que vemos, que yo veo un partido sinceramente, y ya de repente ya ni ganas me dan, ¿verdad? Pero cuando veo un partido, Jonathan ya sabe que voy a comprar unas palomitas. Ya es una señal, ¿verdad? Vemos la señal de que va a comenzar el partido y lo siguiente es que vamos a comprar palomitas. Eso es algo que así lo hacemos, ¿verdad? Es algo que desencadena el comprar palomas. Piensa tú en tus hábitos. Hay cosas que desencadenan. Miren, en el libro El Poder de los Hábitos dice: los hábitos clave detonan procesos que con el tiempo lo transforman todo. Dice, cuando la gente empieza a ejercitarse de forma regular, aunque sea una vez por semana, se modifican otros patrones no relacionados. En general, sin darse cuenta, lo común es que quien hace ejercicio empiece a comer mejor y se vuelva más productivo en su trabajo. También fuma menos y se muestra más paciente con familiares y amigos. Usa las tarjetas de crédito con menos frecuencia y descienden considerablemente los niveles de estrés. Todo porque comenzó a hacer ejercicio. De ahí vienen las fichas de dominó que van cayendo, ¿verdad? Que van tirando una tras otra, porque se desencadenan cosas buenas. El hacer ejercicio tiene la cualidad de facilitar la adopción de otros buenos hábitos. Las investigaciones han documentado que las familias que suelen cenar juntas o comer juntas parecen criar a sus hijos con más habilidades para hacer los deberes, mejores calificaciones, mayor control emocional y más confianza en sí mismos. El comer juntas, el estar juntos, el dedicar un tiempo. Dice, hacer la cama cada mañana se correlaciona con mayor productividad. El hacer la cama. Hay un libro que se llama Tiende tu cama, ¿verdad? Tiende tu cama. Comienza con eso. Tender la cama hace una grande diferencia, ¿verdad? No es que la cena familiar o la cama hecha provoquen mejores calificaciones o menos gastos frívolos. Sin embargo, esos cambios iniciales activan reacciones en cadena que ayudan a que otros hábitos se arraiguen. ¿Cuáles son tus hábitos clave? Piensa en algún hábito que desencadene otros. Por ejemplo, un hábito clave para mí es estar con Dios. Cuando yo estoy con Dios, el tiempo que estoy con el Señor en las mañanas hace que yo pueda tener paz. Porque díganme, ¿quién tiene un mundo sin problemas? Todos de repente tenemos situaciones de diferente índole, ¿verdad? Todos tenemos situaciones complicadas. Pero cuando estás con Dios, cuando dedicas ese tiempo para ver la grandeza de tu Padre Celestial y estás todo el tiempo pensando en ese problema, en esa situación, pero te das cuenta de lo poderoso, del gran amor que Dios te tiene, de que Él te dice: yo soy tu Padre, tú eres mi hijo, pídeme y yo te voy a dar, búscame y vas a hallar, llámame y se te va a abrir, pídeme. Cuando estás con tu Padre y ves su grandeza y su poder, y por eso el salmista decía: engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando estás con tu Padre, cuando estoy con mi papá, ese tiempo Dios me cambia,
Dios me da paz, Dios me da gozo. Puedo tener una actitud diferente ante la vida. Sí, o sea, en ese momento quizá las cosas siguen igual. Quizá te quedaste sin trabajo. Quizá la economía no ha sido tan sencilla, o atravesaste un tiempo complicado y las cosas siguen igual. Estuviste en ese tiempo con el Señor, y quizá en ese momento no llegó alguien y te resolvió la vida. Pero sabes, tienes la paz de Cristo en ti. Dentro de ti hay paz, y eso lo cambia todo. Tu día es diferente. Me siento con más energía, me siento con más fuerza. Sé que Dios está conmigo, que puedo enfrentar cualquier situación. Como dice su palabra, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Dios está conmigo. Entonces me puedo levantar y puedo seguir mi día, ¿verdad? Llevo a mis hijos a la escuela, puedo estar con ellos, les puedo compartir lo que Dios me habló. Puedo tener una mejor actitud con mi esposa. Le puedo demostrar mi cariño, mi amor, ¿verdad? En el día, porque estoy en paz, porque estoy tranquilo, porque no estoy todo el tiempo dándole vueltas al mismo problema, porque Dios está conmigo. Dice la palabra de Dios: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. Ese tiempo te cambia y te dan ganas de seguir haciendo otras cosas. Para mí un hábito clave es, por ejemplo, estar con Dios. Un hábito clave también para mí, que detona otros hábitos, es hacer algo de ejercicio. Después de hacer ejercicio y que te costó, y de repente te ponen algo que sabes que va a echar a perder el ejercicio que hiciste y todo el esfuerzo que hiciste, dices: no, gracias. Eso detona que uno coma mejor, por ejemplo. Hay hábitos que detonan. Piensa en qué hábitos. Ahora, mira, hay un ciclo de hábitos. Y el ciclo de los hábitos es que primero hay una señal. Hay algo que detona. Hay algo que detona el que tú comiences un hábito, que puede ser un buen hábito o un mal hábito. Por ejemplo, la señal para en mi casa es un partido de fútbol. Eso es una señal. Después de eso, el hábito o la acción es comprar las palomas y comérnoslas. Luego hay una recompensa, lo que tú disfrutas, ¿verdad? Señales. ¿Qué es lo que detona en ti ciertas cosas para que tú comiences a hacer algo bueno o malo? Puede ser, por ejemplo, amistades. Cuando estás con ciertos amigos, a lo mejor vives mejor o vives peor. Por eso dice la palabra del Señor que no te engañes. Las buenas conversaciones las malas conversaciones o las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Es importante las relaciones, por supuesto, y luego viene la recompensa o el resultado. Por eso es importante que cuidemos lo que hacemos, ¿verdad? Y en cuanto a los hábitos, cuando tú quieres desarrollar un hábito, algo importante: hazlo obvio. Haz obvio lo que tú quieres lograr, una señal obvia. Por ejemplo, dices: todos los días quiero tomarme las vitaminas o tomarme estas pastillas que yo sé que me las tengo que tomar. No las guardes en un cajón, ponlas en un lugar visible, ¿verdad? Hazlo obvio. ¿Quieres leer la palabra de Dios cuando tú te levantas? Pon tu Biblia ahí en lugar de poner el celular y comenzar a ver el Instagram. Mejor pon tu Biblia o ten abierto lo primero que yo tengo en mi celular. Si tú ves mi celular, la primera aplicación es la aplicación de YouVersion, porque lo quiero hacer obvio. Es lo primero que quiero hacer. Y segundo, hazlo sencillo. Si tú quieres comenzar a leer la palabra de Dios, no quieras comenzar leyendo una hora diaria. Comienza con 20 minutos, 10 minutos. Al rato te vas a dar cuenta que eso no es nada. Necesitas más. Hazlo sencillo. Tú y yo somos
lo que hacemos constantemente. Tú y yo somos lo que hacemos constantemente. Las personas exitosas hacen constantemente lo que otros hacen ocasionalmente. ¿Qué hábitos necesitas desarrollar? Hábitos de pensamiento. ¿En qué estás pensando todo el tiempo? ¿A qué le estás dando vuelta todo el tiempo? ¿Sabías que son hábitos? Tus pensamientos. En un año yo dije, este año voy a cuidar lo que pienso. Voy a pensar en qué estoy pensando. Porque dice la palabra del Señor: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, dice, piensa en eso. Piensa en eso, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿A qué dedicas? ¿En qué estás pensando todo el tiempo? Ese podría ser un buen hábito en este año. ¿En qué estás pensando? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, dice la palabra de Dios. Tú eres lo que piensas. ¿En qué estás pensando continuamente? ¿Saben qué es lo peor que muchas veces hacemos cuando nos levantamos? Prender la tele y ver las noticias. ¿Qué es lo que se ve en las noticias? Puras malas noticias. Ya asesinaron a este, ya mataron al otro, ya no sé qué. ¿Por qué no mejor darle gracias a tu Creador? Luego no puedes dormir, pero ¿qué fue lo último que viste? Que ya el cártel de no sé qué, que ya mataron a no sé cuántos, que por eso no puedes dormir. Pero cuando terminas dándole gracias a Dios, cuando cuidas lo que piensas, ¿en qué estás pensando todo el tiempo? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere. ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Dime en quién piensas, dime en qué piensas, y yo te voy a decir cómo es tu vida. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cuida tu pensamiento, cuida lo que piensas, porque quizá Dios quiere comenzar a cambiar eso en tu vida. Quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a cambiar con nuestros hábitos. Padre Celestial, venimos delante de ti. Ayúdanos, Señor. Si es tu deseo, levanta tus manos y dile: Señor, ayúdame a cambiar de hábitos. Ayúdame a tener buenos hábitos. Ayúdame a desarrollar buenos hábitos. Ayúdame a quitarme de malos hábitos que me estorban para alcanzar todo lo que tú tienes para mí, Señor. Lo que tú quieres hacer en mi vida. Padre, te pongo a tu iglesia, familia de Dios. Ayúdalos a cumplir el propósito por el cual tú los creaste. A cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos a aplicar tus principios, a vivir en tu palabra, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a cuidar lo que pensamos. Ayúdanos a cuidar lo que hacemos. Padre, que tu nombre pueda ser exaltado en nuestra vida con lo que hacemos, Señor. Que recordemos que cada cosa que hacemos, Señor, tiene un propósito, tiene una razón y tiene un resultado, Padre. Cada pequeña decisión que tomamos, somos el producto de ella, Padre. Cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Dios, porque tú estás contigo, Padre. Que no menospreciemos los modestos comienzos. Ayúdanos a actuar, ayúdanos a hacer las cosas hoy, Padre. Que podamos preguntarte:
El día de hoy te invito a que le preguntes al Señor: Señor, ¿en quién quieres que me convierta en este 2024? ¿En quién quieres que me convierta? ¿Y qué hábito tengo que desarrollar en este 2024? ¿Qué hábito necesito empezar a adquirir en función de la persona que quiero llegar a ser? ¿Qué hábito necesito empezar? Dile al Señor: ¿qué hábito necesito empezar a adquirir en función de la persona que quiero llegar a ser? ¿Qué quieres tú que yo sea, Padre? Gracias, Dios, porque tú nos ayudas, porque todo lo podemos en ti que nos fortaleces. En Cristo Jesús. Amén. Amén.